pasado y parte de hemos estado hablando de Génesis y nos quedamos en el capítulo 11. En Génesis extraímos 28 enseñanzas que emanan de estos capítulos. Como lo íbamos haciendo versículo por versículo, no podíamos detenernos para ampliar esa enseñanza, puesto que había una secuencia. Entonces vimos 28 enseñanzas que ahí están grabadas en la página de Facebook de la iglesia, que por cierto, saludos a todos los hermanos que nos siguen de Facebook, Zumpango, Canadá, España, Monterrey, todo ello. Saludos a todos, hermanos. Entonces, todas estas enseñanzas era hacerle un zoom a la parte que estábamos viendo para poder introducirnos más y ampliarla con todo el conocimiento que viene a lo largo de las Escrituras, no solo en Génesis. Pero lo que queríamos puntualizar, hermanos, Génesis 1 al 11 trae las enseñanzas fundamentales, trae los principios eternos, trae las enseñanzas para todo lo que es nuestro quehacer diario, familia, trabajo, escuela, iglesia, relaciones, todo ello. De tal manera que a partir de lo que vamos a ver del capítulo 12, que es ya la historia propiamente de la formación de la historia de la historia de Israel, pero asimismo es la continuidad que nos da desde Génesis 3 de lo que es la redención del hombre, que va a llegar hasta la persona de Jesucristo y se va a amplificar hasta nuestros días. Entonces no es una historia trunca, es toda una continuidad. Hay todo un hilo conductor desde Génesis 3 de la promesa de la simiente hasta la persona del Señor Jesucristo y posteriormente esa promesa dada a todas las naciones. Entonces, vimos toda esa larga lista y ahora nos vamos a centrar en el llamamiento de Abraham, ¿ok? Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver Génesis capítulo 12, si por favor abren sus Biblias en Génesis capítulo 12, y vamos a ver qué es lo que nos dice, cuál es la continuidad de la promesa de Dios de la simiente y cómo es que ya entramos en particularidades, y en este caso la vida de Abraham. ¿Sale? Dice Génesis capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, vamos a ver el día de hoy. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues a Abraham Nazarí su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Aram. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su viña, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Muy bien, hasta ahí vamos a ver. Es importante señalar, hermanos, que este llamamiento que empieza en el capítulo 12, empieza con un pero. Eso significa que para poder entender esta historia tenemos que regresar un poco al capítulo 11 y ver qué es lo que pasó. Entonces, regresando un poco al capítulo 11, versículo 16, vamos a
a posicionarnos en el versículo 16. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años engendró hijos e hijas. ¿Por qué me detengo ahí? Porque Eber, lo que hemos estado estudiando desde antes, de ahí salió la palabra hebreos, ¿sí? Alguien que camina, alguien que sale. Abraham es conocido como el hebreo Abraham, ¿sí? Hebreo es un apelativo haciendo referencia a alguien que camina, alguien que cruza, alguien que sale. ¿Okay? De ahí nos brincamos al versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. ¿Por qué leemos este pasaje? Porque este pasaje que viene primero antes del capítulo 12, pareciera ser que nos cuenta la historia de Taré, que él fue el que se llevó a sus hijos allá a la tierra de Canaán. ¿Ok? Pareciera ser. Pero ese pero nos dice, espérame, la historia de antes no sucedió del todo así. Sucedió que fue Dios el que le dijo a Abraham que se saliera. ¿Sí me explico? Para que no haya confusión, después de que terminamos el capítulo 11 y entremos en el capítulo 12. El 12 es el que especifica cómo estuvo el movimiento de Abraham para salir de su tierra. Ahora, el capítulo 11 nos da la descendencia de Sem, de donde viene Abraham. Y si somos un poco cuidadosos en ver el tiempo de vida de todos estos descendientes de Sem, muchos vivieron más de 200 años. Muchos vivieron más de 100 años. Poco a poco, la cantidad de años que tenía la gente iba disminuyendo, ¿verdad? Obviamente el hombre que se voló la barda fue Matusalén, ¿verdad? ¿Sí? Por eso a los grandes hombres se les dice, tú como Matu, ¿verdad? Porque han vivido mucho tiempo. Por cierto, un hermano, felicidades a Fer, su mamá cumplió 100 años. 100 años cumplió la mamá de Fer Flores, felicidades. Muy bien. Entonces, todo esto es importante que lo veamos, hermanos, porque la cantidad de años va disminuyendo conforme pasa el tiempo, hasta que el Salmo nos dice que los hombres llegan a vivir 70 años, dice, los más robustos, los que se cuidaron, hasta 80 años. Entonces, por eso es que va disminuyendo el tiempo de vida de los personajes. Ok, entonces vamos a desglosar lo que es la vida de Abraham. Y la vida de Abraham no solo está descrita en estos 9 primeros versículos, se va extendiendo, pero no quiero abarcarlo más porque va a continuar todo ello, ¿no? Pero ¿cuál es el contexto inmediato que vemos aquí? En primer lugar, Abraham fue descendiente de Sem, hijo de Noé. Y un dato interesante es que entre Noé y Abraham transcurrieron 400 años. Si vivían más de 400 años, seguramente Abraham conoció a mucha de su descendencia. Qué interesante, pensando en Abraham, sentarse a escuchar a sus descendientes sobre el diluvio, después del diluvio, qué pasó con Canaán, por qué se pasó de listo y cosas por el estilo, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, esto quiere decir que Abraham pudo tener, y seguramente también a través de su papá, información de Jehová, información de Dios. ¿Ok? Seguramente pudo haber pasado esto. Y dice que habitaba en Ur de los caldeos. Para todos aquellos que pasamos por la primaria y secundaria y que no nos gustaba la historia universal, ese sitio de Ur, los historiadores lo han descubierto, saben específicamente dónde está. Y este sitio está ubicado
ahí casi entre los afluentes del Tigris y el Éufrates. En la civilización que en un tiempo fueron los sumerios. El problema con la historia, y es un problema que nos vamos a enfrentar mucho, es que la historia dice que parte a través de los sumerios, que los sumerios fueron la primera civilización. Y ese es un choque porque la Biblia no nos habla de eso. Por eso es de que muchos historiadores dicen que la Biblia está llena de mitos. ¿Por qué? Porque los sumerios eran una cultura muy avanzada, tenían escritura, ellos inventaron las docenas, como las decenas, los de 12, ¿verdad? Cuando das una decena de manzanas, ¿cuántas te dan? ¿Docenas? 12. ¿Decenas? Bueno, pedían docenas. No, decenas. Bueno, 12. Ese es un invento de los sumerios, ¿sí? Los sumerios también se han descubierto tablas de arcilla que nos hablan un poco de la historia de ese pueblo, y era un pueblo avanzado. No se imaginen las películas de History Channel y que habla de que andaban con pieles y así como que salvajes. No, era una cultura muy avanzada, muy avanzada los sumerios, que después los conquistaron los acadios y que después se convirtieron en los babilonios y en fin, toda una serie de imperios. Entonces, esta región es muy rica porque es una tierra muy fértil. Está ubicada en lo que le llaman Mesopotamia. Mesopotamia significa entre dos ríos. Y cuando esos ríos se desbordan, toda esa agua hace muy fértil todo ello. Por lo tanto, era un pueblo que era muy rico, que cultivaban, que eran ganaderos, que era gente negociante, que eran muy buenos para hacer todo eso. Entonces, era una tierra muy fértil. En las imágenes de esos pueblos nos ponen desiertos, así inhóspitos y gente viviendo en cuevas. No es cierto nada de eso que nos están vendiendo los historiadores. Realmente, que ahora es un desierto, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero en su tiempo era una región muy próspera. ¿Ok? Entonces, geográficamente allí estaba lo que es ahora parte de Irak, ¿sí? Es parte de Irak. También era un pueblo muy religioso, era un pueblo politeísta cuyos dioses principales eran Nana y Nigal. Estaban muy asociados con la luna, por eso es que hay muchas excavaciones donde descubren ciertos símbolos que tienen que ver con la luna. Su rey era considerado gobernante y sacerdote. Ahora, es interesante que allí había pirámides, pero pirámides llamadas zigurats, que no eran tan altas como las de Egipto, más bien eran truncas, pero esas pirámides se utilizaban como el centro religioso, político del gobernante, de tal manera que el gobernante de esa época no solo era para cuestiones políticas, también era el sacerdote, ¿sí? El rey era gobernador y sacerdote. ¿Por qué decimos todo eso, hermanos? Porque Abraham lo veía. Abraham sabía de la intercesión. Abraham sabía del sacrificio. Esta religión de los sumerios, después se les llamó caldeos, pero pues viene siendo lo mismo, ¿sí? Esta religión tenía sacrificios humanos. Sacrificios humanos. Cuando lleguemos al pasaje de Abraham que quiere sacrificar a Isaac, ¿era ajeno a Abraham esto? ¿Le sorprendió? Ya lo conocía. Ahora, un punto interesante. No solo esta religión se basaba en sacrificios a los dioses. Cuando moría uno de los gobernantes, se le enterraba a todo lujo, con todas sus joyas, con todas sus posesiones, pero junto con el gobernante también se enterraban a su cortejo. Su cortejo eran jóvenes, mujeres y hombres, esclavos, sirvientes, que les daban un veneno para morir y los enterraron juntamente con su
gobernante. Por eso es que cuando excavan y hayan tumbas, hayan muchos cadáveres. Pero el de la reina o del rey, majestuoso. Y todos los demás pobres ahí muertos por su gobernante. ¿Esto de qué nos habla? De la influencia que tenían los gobernantes, porque ellos se decían que gobernaban de parte de Dios, que Dios los había puesto ahí. Entonces todos los que morían veían como un privilegio morir por su gobernante. Como verán, todo esto viene de esas civilizaciones. Y Abraham lo conocía, Abraham lo sabía. ¿Cómo trascendió esto? La familia de Abraham, su padre fue Taré, descrito como un idólatra. En Josué capítulo 24, versículo 2 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Si el papá de Abraham servía a dioses extraños, lo más seguro es que Abraham también servía a otros dioses. ¿Sale? ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque la Biblia nos da un resumen bien resumido de la vida de alguien, pero no nos deja ver el contexto de todo ello. El contexto nos lo da el resto de la Biblia. Por eso somos privilegiados en tener todo el contexto para de ahí armar y darnos una idea de lo que estaba viviendo Abraham. La historia también nos ayuda, claro que nos ayuda la historia, para poder entender un poco más esto. ¿Ok? Entonces, dentro de su familia tuvo un padre con mucha influencia, pero no hacia las cosas correctas. Su esposa fue Sarai, su media hermana, mujer estéril. Y no solo la esterilidad era un problema en los israelitas, que más adelante lo vamos a ver. Y recuerden la historia de Ana, ¿verdad? Que era estéril. Y ella decía que tenía una afrenta. Bueno, no solo ese concepto de esterilidad como algo malo es propio de los israelitas. También en esas culturas la mujer estéril era una mujer menospreciada, ¿sí? Era una mujer hecha a un lado. Por otro lado, adoptó a su sobrino Lot al morir su hermano Harán. Ojo, Abraham era de 71 años cuando salió de Ur, jovenzuelo para ese tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Si Abraham era de 71 años, ¿cuántos años pudiera haber tenido Lot, su sobrino? Mayorcito de edad, seguramente, ¿verdad? Sí, seguramente. Y eso ahorita lo voy a decir porque tiene una razón. Abraham venía de familia de negociantes, entonces él era bueno para los business, ¿verdad? Era buen negociante Abraham, porque la Biblia dice que tenía muchos bienes. Entonces, cuando él sale con una caravana de personas y de cosas y de animales y de muchas otras situaciones que eran propiedad de él. Probablemente el idioma de Abraham era el hebreo o el arameo, de acuerdo a la descendencia de Sem. Por eso mencionó a Eber, ¿sí? El hebreo Eber. ¿Sale? Entonces, esto es probable, no es todavía categórico. ¿Ok? Entonces, vemos un poco el contexto de Abraham para poderlo entender un poco ahorita en su travesía. Bueno, llega un momento en la vida de Abraham que la Biblia dice, pero, después de darnos el contexto de Abraham, dice, Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a tierra que te mostraré. Dios da instrucciones muy específicas para llevar a cabo. Dejar familia, casa, menos a su esposa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué implicaba dejar a su casa de su padre y su parentela? Pues no cargar con el padre. Y menos con el sobrino, que ya no era un jovencito, no era un niñito. ¿Ok? Y dirigirse a una tierra desconocida, probablemente desconocida, no en los términos de que no supiera.
porque la ruta que agarre Abraham era una ruta comercial. Y si él era comerciante, seguramente ya sabía por dónde era el asunto, ¿verdad? Es como si nosotros nos dijeran, pues hay que ir a Chihuahua. A lo mejor nunca hemos ido, pero sabemos la ruta, sabemos por dónde es, ¿ok? Ahora, junto con las instrucciones muy específicas que le da Dios a Abraham, también le da promesas. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Promesa de una nación, una tierra para esa nación, una descendencia para ser la nación, una nación que dará bendición al resto de las familias de las demás naciones y una nación protegida por Dios. No era cualquier cosa esa promesa, ¿sí? Y sobre todo viniendo de Dios, que era seguro que iba a cumplir esa promesa. ¿Ok? Entonces le dice el motivo por el cual lo está llamando. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Abraham tiene una respuesta imperfecta. Y se fue Abraham, como dijo Jehová, y Lot fue con él. No nos dice si Lot se le pegó o Abraham se lo trajo, ¿verdad? Pero seguramente fue de las dos porque estaba huérfano. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. ¿Quién tiene 75 años? Muy bien. ¿Con fuerzas para hacer un viaje largo? ¿Caminando? Dice, no, prefiero un Primera Plus con airecito y una peliculita. ¿Ok? Dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer. Si él tenía 75 años, Sarai era como 10 o 20 años, no recuerdo cuánto menor que Abraham. Y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido. Cuate era un negociante, ¿sí? Y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Quién es el cananeo? El descendiente de Canaán. ¿Quién es Canaán? El hijo de Noé, el que le descubrió cuando estaba borracho y desnudo, y que Noé lo maldijo. ¿Sale? Entonces ya empezamos a ligar la historia de Génesis. Ahora, ¿qué pasó con esta obediencia imperfecta de Abraham? Sale de su tierra, pero carga con su padre y su sobrino. Si Abraham tenía 75 años más o menos, ¿cuántos años tendría su papá? Pues mínimo más de 100, ¿no? Mínimo. Y su sobrino que ya estaba grandecito. ¿Qué implicaba que fuera con su papá y con su sobrino? Más tiempo caminando. ¿Sí? En ese tiempo no había autopistas, ni había el Tren Maya, ni había ningún transporte que para nosotros pudiera representar comodidad, tranquilidad, estar a gusto. No, era patín, ¿sí? Y en el mejor de los casos, en burro, porque los caballos lo utilizaba más bien el ejército, los camellos, los comerciantes, ¿sí? No descartamos que haya sido algo por el estilo, pero implicaba que iban a paso de cojo, como dicen por ahí, ¿no? Sí, lento, lento, lento. La trayectoria que sigue es el camino natural del comercio, ¿ok? Entonces, todo ese camino que llega hasta Canaán es el camino que sigue uno de los ríos, el río Tigris. Por lo tanto, hay abundancia, hay agua. ¿Por qué no se fue en línea recta? Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, el recorrido es de aproximadamente 1,600 kilómetros y tardaban varios meses en llegar. Por eso le digo que la Biblia nos da un resumen, y se fue y llegó después de varios meses y con todo el cansancio y el calor de aquí no es nada con el calor de allá, ¿verdad? No podía ir en línea recta porque el desierto los mataba, ¿sí? Es sumamente pesado ese desierto, ¿ok? Durante el camino, Abraham sigue haciendo negocios, ¿sale? Se para en Aram y ahí sigue. Está bien, pues a eso se dedicaba, ¿verdad? Era bueno para los negocios.
¿Sale? Entonces aquí vemos un poco la trayectoria desde Ur, cerca del Golfo Pérsico, hasta arriba y luego bajaban, ¿ok? Entonces, muy interesante esa zona que hay. Ok, ahora, ¿cuál es la trayectoria que sigue Abraham? Versículos 7 al 9, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahora, Dios le llama a una región, no a un punto en particular, ¿sí? A toda una región que es la región de allá de Canaán, hoy conocido por Israel, mal conocido como Palestina, ¿sí? Está mal ese nombre de Palestina, debe de ser Israel, ¿ok? Y esa es otra historia que después se las contaremos. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí el altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Ahora, esta trayectoria que va siguiendo Abraham está confirmada por Dios, porque le va guiando y se le va apareciendo en el camino de tal manera que le va dando seguridad que va por el camino correcto, ¿sí? Va guiando los pasos de Abraham. Y Abraham, en cada lugar donde Dios se le aparece, le edifica un altar. Un altar, hermanos, eran simplemente piedras sobre piedras, ¿sí? Que era un testimonio de que ahí había ocurrido algo. Eso lo aprendieron los israelitas porque también ellos levantaban altares, ¿sí? Pero no era propio de los israelitas ni de Abraham. Muchas culturas tenían esa situación. Cuando en la Biblia habla de los lugares altos, es porque ahí se edificaban lugares, santuarios, altares hacia los dioses. En este caso, Abraham deja constancia en los lugares donde se le aparece Dios, que es una simbología en el aspecto de que él tuvo un encuentro con Dios allí en ese lugar. Luego dice que en uno de esos caminos dice, predica de Jehová a la tierra de los cananeos. Recuerden que cuando Dios va dando la descripción y dice, y se asentó Abraham o llegó a este lugar habitado por los cananeos, una tribu, una población salvaje. Salvaje no en términos de harapos ni nada de eso. Salvaje en el sentido de que era una cultura violenta, era una cultura de sacrificios humanos, era una cultura que despreciaba a los demás pueblos y que usaba la violencia como algo muy fuerte. Entonces, a ese lugar, ¿sí?, dice que Abraham invocó. La palabra invocar hace referencia a que Abraham le predicó el nombre de Jehová a esa comunidad de cananeos que tenía a su alrededor. Entonces, no solo era ir y obedecer, sino que él empezó a hablar de Jehová a esas tierras. Se constituyó como una especie de misionero, ¿verdad?, que fue a esas tierras, y no solo para poseerlas, sino para predicar quién era Jehová dentro de las multitudes de los dioses que los otros pueblos conocían. Sigue su camino en obediencia a Dios. Estos son los versículos del 1 al 9. ¿Qué conclusiones podemos tener? Primera, Abraham fue llamado por Dios sin ningún motivo especial, ni por una característica particular, solo que fue de la línea de Sem. Yo no sé si era guapo, talentoso, carismático, era bueno para los negocios, pero por ninguna de esas cosas Dios llamó a Abraham. ¿Por qué Dios se fijó en Abraham? Por su soberanía, porque él así lo quiso y porque era parte de la descendencia de Sem, para continuar con la línea de redención. Pero no había nada en particular que pudiera Dios fijarse en Abraham. Abraham tuvo un contexto familiar, cultural, social, sin ninguna relevancia. Todo lo contrario, tuvo influencias idolátricas. No hay nada que destacar de la vida de Abraham en ese aspecto. ¿Cómo para qué? Como para pensar, por eso se fijó en Abraham, porque era bueno para esto, porque sin él otro no lo hubiera podido hacer, ¿no? Abraham fue llamado a mediana edad,
75 años. Vivió 175, pues era más o menos bien. Con problemáticas duras, esterilidad de Sarai, tener a su lado una esposa estéril, pues no era causa de gozo, era de aflicción. Ver el sufrimiento de la esposa por causa de no tener un hijo y descendencia, le era una aflicción a Abraham. No solo lo vivía como parte del matrimonio, él sufría junto con su esposa la esterilidad, la muerte de su hermano, al cuidar un padre anciano y sobrino huérfano y además administrar sus negocios. ¿Tenía una vida fácil Abraham? No, tenía problemas y muchos problemas. Abraham cometió errores en su llamado, pero no impidieron cumplir su misión. Con todo lo anterior, Abraham responde al llamado confiando en Dios y sus promesas. Entonces, como verán, Abraham no fue un hombre muy especial. Simplemente fue un hombre en el que Dios lo llamó. ¿Qué aplicaciones tiene para nuestras vidas? Jehová, Dios de Abraham, es el mismo Jehová, Dios de hoy. El mismo Dios de Abraham es el mismo Dios que predicamos el día de hoy. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que predicamos hoy. Mateo 22:32 dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Creemos eso, hermanos? ¿Creemos que Dios, el Dios de Abraham, es el mismo Dios de nosotros? ¿Sí o no? ¿Por qué lo digo? Porque los críticos de la Biblia dicen: el Dios del Antiguo Testamento no puede ser el mismo Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel, que hacía matanzas, que exterminaba pueblos, que mandaba a muchas cosas. Y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es el mismo Dios. La misericordia mostrada a Abraham es la misericordia que se nos muestra a nosotros. El amor que se le muestra a Abraham es el mismo amor que se nos muestra a nosotros. Por lo tanto, podemos tener la certeza que el Dios que se le apareció a Abraham es el mismo Dios que nosotros creemos. Dios ha llamado a todos para conocerle a Él, pero Dios no nos llama por algo especial que tengamos o seamos. Todo lo contrario, nuestros pecados nos separan de Él. Abraham no tenía nada en particular que fuera a ser rescatable como para que Dios se fijara en él. Tú y yo podíamos pensar que Dios se fijó en mí por ser el hombre más maravilloso que hay sobre la tierra. Pamplinas, engaño, mentira. Debo de agradecerle al Señor que dentro de los miles de millones que hay en la tierra, Dios haya fijado sus ojos en mí. Así como Dios haya fijado sus ojos en ti. Que por más que al mundo asombremos con talentos, con dones, con carisma, con negocios, eso para Dios no sirve para nada. Porque Dios no lo dio. Entonces, ¿de qué nos podemos gloriar? Así como Dios llama a Abraham, Dios está llamando a todo el mundo. Fíjense que hay unos videos donde hacen, pues no sé si experimento, no sé cómo llamarle, en el que alguien a un grupo de personas se acerca sin que lo conozcan y les extiende la mano para ver si lo saludan. Muchos lo rechazan porque simplemente dicen: pues ni te conozco, no sé quién eres, no sé qué intenciones, en fin, lo rechazan. Pero de repente uno de ellos lo saluda, y lo saluda con mucho gusto y hasta le da un abrazo y cosas por el estilo. Después de saludarle, se retira y regresa y le da un regalo muy valioso, como puede ser un teléfono muy bonito, hasta dinero les dan, y todos los de alrededor quieren saludarlo. Y él les dice: no, te pedí y me rechazaste. Dios nos llama para que nosotros respondamos. Pero mucha gente le resiste.
Mucha gente no quiere. Mucha gente duda. Porque no solo Dios nos llama para que le atendamos, nos llama porque tiene un regalo especial para nosotros. Su gracia y su bondad cuando creemos y confiamos en Jesucristo. Eso es mucho más valioso que cualquier dinero, que cualquier teléfono, que cualquier dádiva. Dios nos llama y no porque tengamos algo especial nosotros. Nuestro contexto también está lleno de problemáticas que nos distraen, pero su voz es más poderosa. Dice Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, primero a Abraham y después al resto de las naciones. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Abraham vivió por fe. Y esa es la bendición en Abraham. La misma fe de Abraham que ejerció es la misma que Dios nos provee para que ejerzamos cuando se nos predica el evangelio. La fe y confianza que Abraham mostró es la misma que a nosotros se nos ofrece. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no depende de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La misma fe de Abraham es la misma fe para nosotros. Creer en que Dios nos anda buscando, en que Dios tiene promesas para nosotros, y esas promesas se van a manifestar posteriormente. Dios se le manifestó a Abraham, ahora se nos manifiesta en Cristo. Hebreos 1, del 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, incluido Abraham, y también por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituye heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, si en ese tiempo Dios se manifestaba, no sabemos de qué manera a Abraham, audible, presencial, en lo que les llaman la preencarnación de Cristo y todo eso, en estos posteros tiempos se manifiesta a través de su palabra. Y tú y yo podemos ser portadores del mismo mensaje de Dios para Abraham. Cree en Jesucristo, el único Dios, el creador del universo, el único que puede perdonar pecados con su sangre. Las promesas de Dios para nosotros son vida eterna en Cristo. Y claro, también una nación, porque somos nación santa. Y claro, también una tierra, porque vendrán cielos nuevos y tierra nueva, que se manifestará en ese postrer tiempo. Por lo tanto, Dios está llamando a todo el mundo. Tú y yo somos testigos en nuestra vida que en un momento de nuestro andar, en un momento de nuestra vida, Dios habló a nosotros por medio de una predicación, por medio de alguien que nos regaló un folleto, por medio de alguien que nos testificó. Dios nos estaba llamando. Dios se acercó a ti y a mí de manera clara. ¿Qué respuesta se ha dado? Tú y yo respondimos. A lo mejor no inmediatamente. A mí cuando me dieron el evangelio, yo ni le entendía. Pasaron varios meses y estar escuchando recurrentemente a los latosos de mis hermanos, ¿sí? Entonces, entendí el evangelio. Creo en Cristo y pude tener vida eterna. Y estaré con Él en cielos nuevos y tierra nueva cuando se manifieste poderosamente hacia todos nosotros. Dios te está llamando. ¿Te estás resistiendo a su llamado? Probablemente estés lleno de problemas, de angustias, de necesidades, de muchas cosas. Abraham las tuvo, yo las tuve, todos tenemos, no una vida sencilla, una vida muy difícil.
Pero Dios nos llama a tener un encuentro personal con Cristo por medio del Evangelio de la Gracia. Que Cristo murió por nuestros pecados, que somos pecadores y el pecado nos aparta de Dios. Pero la buena noticia para todo el mundo, es que Él está cercano a las personas. Simplemente tenemos que arrepentirnos, confiar en Cristo, creer en Cristo como Salvador y tenemos vida eterna. Y Dios le va a dar propósito, guía a nuestra vida.